Hoy en día el soporte de las propiedades de CSS3, que es la última versión de CSS, nos permite obtener efectos bien interesantes de diseño sin la necesidad de tener que caer en hacks o algunas técnicas bien complejas que se usaban anteriormente para tener cosas a veces muy sencillas como bordes redondeados en donde era necesario cortar diferentes imágenes, repetirlas y era un verdadero dolor de cabeza. Hoy en día, gracias a CSS3 podemos hacer muchas cosas de manera bien sencilla y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta clase. Es decir, vamos a conocer diferentes propiedades CSS3 que ya podemos usar hoy mismo. Bien, para conocer estas propiedades vamos a realizar el ejercicio y para ello vamos a tener esta página HTML bien sencilla, como tú ya lo conoces. Tenemos el head con el elemento meta, un título, llamamos a una hoja de estilos y en el body lo único que tenemos es un div con la clase caja y dentro del div está el texto Platón, que es el nombre de mi gato, porque bueno, puedo hacer un ejercicio usando el nombre de mi gato, nadie me lo impide, ¿ok? Entonces, también tenemos asociada una hoja de estilos y en esta hoja de estilos tenemos algunos estilos básicos. Por ejemplo, tenemos definido un color de fondo, que el cuerpo del documento no tenga ningún margen, definimos la fuente que vamos a usar, cuál es el ancho de la fuente, cuál va a ser el color del texto, todas cosas que ya hemos visto hasta ahora. Y para el elemento con la clase caja, definimos básicamente el tamaño de la fuente en 2em, la alineación del texto va a ser centrada, va a tener un relleno interior de 3em arriba y abajo y nada a los costados, va a tener un margen de 2em arriba y abajo y automático a los costados, lo cual va a hacer que se centre, va a tener un ancho del 40% y un fondo gris en base a este color hexadecimal, lo cual por supuesto nos lleva al siguiente resultado, que es básicamente una página con un rectángulo gris al medio con algo de texto. Bien, vamos a hacer que este recuadro sea algo más entretenido. Para ello vamos a utilizar CSS3. Vamos a partir con una propiedad bien sencilla y que probablemente ya la conozcas, que es la propiedad border radius. Se escribe de esta forma. Voy a ampliar el texto para que lo vean de mejor manera. Ahí está, border radius. Así es como se escribe, radius. Ok, border radius. ¿Y qué es lo que podemos hacer con border radius? Varias cosas. En primer lugar, border radius nos permite hacer que los bordes de este recuadro, de este rectángulo, sean redondeados. Bien, entonces si ponemos acá, por ejemplo, un em, el redondeado de estas fotos, el redondeado de estas esquinas va a estar basado, va a tener un diámetro de un em. Y como ya lo vimos en una clase anterior, un em es básicamente el tamaño que tenga la fuente dentro de este elemento. Así que esa es la medida en la que se define este borde. Bien, podríamos poner aquí, por ejemplo, 4em y eso haría que el elemento sea mucho más redondeado. Por ahora vamos a quedarnos simplemente con un em, pero esto no es lo único que podemos hacer. Podemos también separar cada esquina del resto. ¿Cómo hacemos esto? Mira, como no quiero complicarte con esto, voy a mostrarte una herramienta que nos ayuda a hacer esto mucho más fácil. Y para ser honesto contigo, básicamente yo nunca escribo todo esto porque es bastante aburrido. Lo que hago en su lugar es ir a borderradius.com y desde acá podemos escribir, por ejemplo, 10 y esto nos va a dar 10 píxeles, que es lo que vamos a utilizar. En este caso voy a quitarle los prefijos porque es algo que vamos a ver después. También puedo decidir, por ejemplo, si quiero que tenga 10 arriba a la izquierda, que tenga 50 a la derecha, que tenga 20 acá y, por ejemplo, 40 a este lado. Y así me los separa directamente y yo esto los puedo tomar y llevarlo a mi hoja de estilos sin ningún problema. Obviamente esta herramienta lo que me devuelve son los radios basados en píxeles y yo luego acá los puedo cambiar por
el valor que yo quiera. Puedo cambiarlo por EM, por REM o cualquiera sea la unidad de medida que yo quiera usar. De hecho, si usas Coda como yo, creo que también existe la posibilidad de que esto te ayude a hacerlo. Vamos a ver. Selecciono aquí Border Radius y correctamente esto me ayuda a decidir cuál va a ser el radio que le voy a dar a este elemento. Bien, aquí puedes ver cómo esto funciona de manera bien interactiva. Y tal como lo vimos anteriormente, gracias a la herramienta Border Radius nos dio todo separado en diferentes líneas, en diferentes propiedades. Pero aquí Coda nos da el resultado en base al método abreviado. Bueno, eso puedes inspeccionarlo y ver cuál es el modo que te sale más cómodo. Por ahora vamos a quedarnos simplemente con un radio de 1 EM para esta caja y vamos a ver que estamos obteniendo este resultado hasta ahora. Vamos a ver, ¿qué más podemos hacer con CSS3? También podemos aplicar una sombra a este elemento, a esta caja. Como lo hacemos con una propiedad llamada Box Shadow. Bien, sombra de caja. ¿Cómo le aplicamos una sombra a esta caja? Tenemos que pasarle varios parámetros a esta propiedad, pero en realidad son bastante sencillas. Vamos a probar lo siguiente. El primer parámetro que podemos tener es un parámetro que define el eje horizontal, el eje X. Entonces, si escribo acá, por ejemplo, un EM, vamos a hacer que la sombra desde el lugar en donde está posicionado este elemento se desplace un EM hacia la derecha. Si quisiera que se desplace hacia la izquierda, tendría que poner el valor en negativo. Bien, así se desplazaría a la izquierda. Luego, como es lógico, podemos definir cuál va a ser el movimiento que va a tener esta sombra dentro del eje Y o del eje vertical. Entonces, si yo escribo un EM, la sombra va a estar desplazada un EM hacia abajo. Si quisiera que se desplazara hacia arriba, tendría que poner menos un EM. Bien. Y por último, podemos definir también un desenfoque que va a tener esta sombra. En este caso voy a dejarlo en 0 para que después podamos ver visiblemente cuál es la diferencia. Y por último podemos definir también un color. En este caso voy a escribir black para que sea bien visible esta sombra. Vamos a actualizar y vamos a ver que aquí está correctamente aplicándose la sombra. Se desplaza un EM hacia abajo, un EM hacia la derecha y aplica el color negro de fondo. Vamos a ver qué significa este valor de desenfoque. Si yo aplico también un EM en este lugar y recargo la página, vamos a ver que precisamente el desenfoque que adquiere esta sombra tiene que ver con el tamaño que nosotros marcamos recién, que es el tamaño de un EM. Ahora, hay algo muy interesante, que el color de la sombra, y básicamente los colores que podemos aplicar a cualquier cosa, pero prefiero yo utilizarla únicamente para elementos como las sombras, por ejemplo, podemos definir también una transparencia. Obviamente aquí escribimos el nombre del color. Por supuesto también puedes poner cualquier valor hexadecimal, pero lo que quiero mostrarte ahora es cómo escribirlo en base a valores RGB y incluyendo el valor alfa. ¿Qué significa esto? Dentro de los paréntesis vamos a tener que poner 4 valores. El primer valor va a decir relación con cuál va a ser el valor del canal rojo. El segundo valor va a tener relación con el canal verde. El tercer valor va a tener relación con el canal azul. Y el cuarto valor va a tener relación con el canal alfa, es decir, la opacidad. Entonces, en el canal alfa, la opacidad 0 es completamente transparente y la opacidad 1 es completamente visible. En este caso, para escribir un color negro, basta con que pongamos 000 para los canales RGB, y para el canal alfa podemos poner, por ejemplo, 0.7 y vamos a tener puse 0,7, y para que lo sepas también puedes poner simplemente 0.7, no es necesario poner el 0. Bien, si lo dejamos de esta forma, vamos a ver que claramente la sombra se vuelve algo más opaca, en este caso con un 70% de opacidad. Pero hay una última opción que podemos añadir a Box Shadow que es muy muy interesante, que
probablemente haga que esto se parezca más todavía a Photoshop. Y lo que podemos hacer es escribir aquí la palabra inset. ¿Y esto qué significa? Vamos a decirle que esta sombra no sea exterior, sino que sea una sombra interior. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Hicimos que la sombra, en lugar de estar por fuera del elemento, esté por dentro del objeto. Y así podemos hacer algunos, por ejemplo, si cambiamos esto a algo más, a una distancia más reducida, por ejemplo, a un 0.3 em, vamos a poder conseguir efectos, por ejemplo, como un efecto de profundidad, como lo que estamos viendo ahora. Así que es bastante útil esta propiedad de Box Shadow. Para efectos con los que... Para el efecto del diseño que quiero conseguir ahora, voy a dejar estos valores en 0 para que tenga 0 desplazamiento esta sombra. Y voy a dejar un desplazamiento de un desenfoque, perdón, de un 0.5 em. Creo que me sirve para el diseño que quiero aplicar este elemento. Bien, ahí está bastante bien, me deja conforme esa sombra. Bien, ¿qué más podemos hacer con CSS3? Ya aplicamos la sombra a la caja. ¿Por qué no aplicar una sombra también al texto? Bien, es bastante similar a lo que vimos anteriormente. La propiedad es text shadow y los valores son prácticamente los mismos. Desplazamiento horizontal o el desplazamiento en el eje X. Luego tenemos el desplazamiento en el eje vertical, es decir, en el eje Y. En este caso voy a aplicar un EM para que sea bien visible este desplazamiento. Luego podemos definir también el desenfoque, que en este caso también voy a aplicar un EM para que sea bien visible. Y el color, tal como lo hicimos anteriormente, puede ser un color basado en los canales RGB y alfa o un color hexadecimal. En este caso voy a aplicar un color gris, que creo que eso será suficiente. Vamos a ver. Si lo aplico, mira, ves que está aquí aplicándose, pero está con un tremendo desenfoque que casi ni se ve. Así que voy a bajarlo un poco para que lo puedas ver de mejor manera. Y bien, ahí está aplicándose correctamente esta sombra. Voy a hacer que esto quede un poco más cerca, así que voy a aplicar un 0.1 em y vamos a ver si eso es suficiente. Ahí está. Y voy a hacer que esto no tenga ningún desenfoque porque quiero que sea una sombra dura. Bien, ahí está, correctamente aplicada. Voy a hacer que esto quede un poco más cerca todavía y ahí me deja conforme esta sombra. Bien, de hecho creo que un poco más puede ser. Los que son diseñadores van a comprender que a veces los creativos nos quedamos pegados ahí en detallitos que son irrelevantes, pero eso en el fondo es lo que nos apasiona. Bueno, ¿qué más podemos hacer con CSS3? Ya aplicamos un borde redondeado, aplicamos sombra a la caja, aplicamos sombra al texto. Entonces, ¿por qué no aplicar un degradado al fondo? Bien, ¿por qué no hacemos que este fondo sea degradado? Bien, es bastante sencillo. Vamos a utilizar una propiedad que ya conocemos, que es background image, pero la diferencia va a estar en el valor que utilizamos acá. Background image es una propiedad originalmente utilizada para cargar imágenes como fondo, pero también la podemos utilizar para definir degradados. Vamos a utilizar entonces lo siguiente. Vamos a escribir linear gradient de esta forma y entre paréntesis vamos a definir los valores de este desenfoque lineal. Entonces vamos a escribir primero el color que va a ir arriba, que en este caso es un gris, de esa forma, y voy a definir también en qué posición va a comenzar este degradado. Ya te voy a explicar eso. Simplemente voy a escribir 0%. Bien, voy a escribir coma y luego voy a poner el otro color que quiero poner. En este caso es un color hexadecimal también. Voy a escribir 898989 y donde quiero que esté posicionado este color, en el 100%. Si guardo esto y lo actualizamos, vamos a ver que ya está correctamente aplicándose este degradado y podemos ver que el primer color parte desde 0, es decir, desde acá arriba hacia abajo hasta el valor 100. Por eso tenemos el color, por eso pusimos esos valores: 0 porque parte desde arriba y 100 porque termina acá abajo. Eventualmente podríamos tener incluso un color entre medio. Supongamos que queremos tener un color rojo que esté al nivel del 50%. Lo podemos poner fácilmente en ese lugar y al actualizar vamos a ver que se complementa dentro del degradado que ya habíamos creado. Entonces tenemos
gris claro al 0, el rojo al 50 y el gris oscuro al 100. Obviamente queda bastante feo, así que lo vamos a borrar. Y otra cosa bien interesante que podemos hacer es que no es necesario siempre partir desde 0. Tal vez podríamos partir desde 50 y el degradado va a comenzar directamente desde el 50 en adelante. Y este color que tenemos acá se va a repetir hacia arriba. Así que es un dato bien interesante para que lo tengas en consideración. Por ahora vamos a dejarlo así y vamos a pasar a lo siguiente, que es la propiedad transition. Si escribimos transition de esta forma, vamos a poder permitirle a nuestro elemento que tenga una animación. Bien, ¿qué significa una animación? Que supongamos que tenemos esta caja de un color al momento de estar normal y vamos a tener otro color al momento de pasar el mouse por encima, es decir, en la propiedad en el pseudo selector hover. Habitualmente estos cambios son inmediatos, o sea, cambia de un color a otro sin ninguna transición. Con esta propiedad lo que hacemos es que, por ejemplo, esto cambie de color paulatinamente de una manera mucho más suave. Vamos a ver cómo ocurre esto. Vamos a hacer en este caso que se anime el borde redondeado. Entonces, lo primero que hacemos es definir cuál es la propiedad que queremos que tenga transición. En este caso, queremos que tenga transición border radius. Bien. ¿Y cuánto queremos que dure esta transición? En este caso quiero que dure 0.3 segundos. ¿Y cuál va a ser el tipo de animación que vamos a tener? En este caso voy a poner simplemente lineal. Ya vamos a ver qué significa esto. Si guardamos esto, vamos a ver que obviamente no ocurre nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna acción que haga que esto se ejecute. Así que vamos a seleccionar de nuevo el elemento caja y en este caso a la posición hover o al pseudo selector hover. Vamos a hacer que el border radius se amplíe desde 1 em hasta 4 em. Bien, de esta forma, al pasar el mouse por encima, vamos a ver que esto se anima. Bien, anima la propiedad border radius para que esto se mueva dentro de 0.3 segundos. Y si miras con detenimiento, vas a ver que la animación que se genera es lineal, es decir, la velocidad de la animación es la misma al inicio que al final. Ahora, nosotros podemos cambiar este tipo de animación. Por ejemplo, podemos poner is in de esta forma, is in, y vamos a ver que la animación ahora comienza lento y termina rápido. Bien, ¿lo notas? Bien. Y si cambiamos esto a is out, va a ser lo mismo pero al revés, es decir, va a comenzar rápido y termina lento. Bien, vamos a ver si le amplío el periodo de duración de esta transición, es más notorio. Bien, ahí se puede ver con facilidad cómo comienza rápido la animación pero termina con mayor lentitud. Bien, ahí está, perfecto. Vamos a devolverlo a 0.3 segundos. Y con eso ya hemos cubierto varias de las posibilidades que nos permite tener CSS3. Sé que más de alguno estará pensando acerca de que no utilicé ningún prefijo en alguna de estas propiedades. Si no sabes lo que son los prefijos, perfecto, no te preocupes. Y si estás preguntándote acerca del uso de los prefijos, tampoco te preocupes, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que mantente atento y nos vemos en la siguiente clase. Ya sabes, si tienes cualquier pregunta, duda o inquietud, el formulario de consultas está debajo del video y estaré encantado de responderte en caso de que hagas cualquier pregunta. Vamos a dejar este video por acá, espero que te haya quedado todo claro. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.